día, ¿no? Bueno, voy a comenzar a compartir. Me voy a apagar yo porque a todo esto mi señal, lo dije la vez anterior, es malísima donde vivo. Así que si se queda pegado, si empiezo a hablar como un robot, ustedes me avisan nomás y retrocedo, ¿ya? Voy a compartir entonces. Ahí voy. Me avisan porfa si se ve. Súper bien, Cristian. Yo al Ya, menos lo veo bien. Ya. perfecto. Ya. Voy a hablar bien rápido porque en realidad tratar de resumir todo el tema de lo que es fotografía, pensando sobre todo tanto para emprendimientos, para el uso de la fotografía en redes sociales, agarra un montón de temas, de otros temas. Primero, el tema mismo de la fotografía como tal. Ahí es bueno un poco aclarar que cuando hablamos de fotografía para redes sociales es solamente, digamos, el uso de esta herramienta, ¿no es cierto? La foto para, ¿verdad? Fines, en este caso sociales, comerciales, etcétera. Pero, obviamente, para poder desarrollarlo, no basta solamente con tener el dispositivo, el celular, el último, el antiguo, el primero, la cámara, no basta con eso, basta también meterse en el tema de lo que es fotografía y conocer algunos aspectos básicos, porque también se entiende de que no todos, digamos, vamos a ser fotógrafos, ¿no? De hecho, yo tengo un respeto enorme, así, pero enorme, por quienes estudiaron fotografía, por quienes decidieron cursar una carrera y quemarse las pestañas 3, 4, 5 años. Yo por eso nunca digo que yo soy fotógrafo. Yo hago fotografía, pero no me considero fotógrafo. Eh, bueno, yo puse esto al principio porque me parece que encierra bien lo que tiene que ver hoy día la foto con el mundo de las redes sociales, ¿ya? Y cómo también nosotros lo podemos trabajar. Hoy día las redes sociales, ¿no es cierto?, dejaron de ser solamente sociales, ¿no? En mostrar, ¿no es cierto?, las fotos de la playa, el cumpleaños de mi hijo, ¿no es cierto?, el cumpleaños del gato, ¿verdad? No, o sea, ya pasamos de eso y en un momento se nos convirtió en una plataforma de intercambio comercial, ¿no es cierto? Poder vender, poder generar una empresa, un negocio pequeño, grande, utilizando esta nueva tienda, ¿no? Porque finalmente la red social, Instagram, Facebook, etcétera, se convirtieron hoy día en tiendas, ¿no es cierto? Virtuales, pero son tiendas al fin. Yo hoy día, Cristian, dígame, ¿sí? creo que hay un problema con la presentación porque nosotros, por lo menos yo veo la pantalla negra, no sé si alguien más puede ver igual lo mismo. Ok, espera un poquito, déjame, vamos a intentar de nuevo. Ya, voy a ir de nuevo ahora. Ya. Veamos si... Dale, te esperamos. Sí, me acuerdo que la otra vez pasó lo mismo. Sí, Ahora pasó sí, lo mismo. ahora se ve perfecto. Se ve ya perfecto, me avisan si se ve negro en todo caso. Entonces, bueno, ¿cuál es la gracia un poco de lo que ha pasado con estas tiendas virtuales? Que hoy día, también por un tema de, eh, eh, precisamente gracias a ese espíritu de la red social, ¿no? Es que también hoy día el sistema de, por ejemplo, vender un producto utilizando la fotografía ya no es como antes. Antiguamente uno se metía a una tienda, o bueno, todavía lo puede hacer, se mete a una tienda, por ejemplo, no sé, Falabella o el retail, etcétera, y ve una parca, una chaqueta, un par de zapatillas, etcétera. Pero cuando uno entra a Instagram, por ejemplo, y entra, no sé, a un negocio que hace artesanía, por ejemplo, encuentra que no solamente está la foto del producto, sino que por ahí aparece la foto de un amanecer, aparece la foto de, no sé, la persona que fabrica los productos en su taller, se ven la fotografía de sus manos, de la materia prima. O sea, se está generando hoy día un tipo de fotografía que tiene, que se le llama el lifestyle, ¿no? Que muestra como el espíritu de lo que es esa marca, ¿no? Entonces, genera esta foto, genera un acercamiento, genera un interés, ¿no? Dan ganas de seguir mirando a ver qué otras fotos hay. No es solamente como la foto de catálogo. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es eso, un poco de eso, ¿ya? Y cómo nosotros podemos llevarlo a nuestros propios negocios, ¿ok? Bueno, la fotografía, ante todo, es relatar. Cuando hablamos de la fotografía, en este caso en redes sociales, pero también de la foto en sí. La foto es un relato, sucede en un tiempo determinado, en un lugar determinado, con actores determinados, ¿ya?
Bueno, yo puse algunos ejemplos. Si está la persona que está a cargo de este negocio, me disculpa, no era mi intención. Yo solamente me metí a Facebook y busqué un producto y lo quise mostrar, pero para que nos sirva un poco de ejemplo, ¿ya? Y que ayude a entender lo que vamos, lo que vamos a hablar y lo que vamos a hacer. Como les decía recién, yo hoy día puedo tomar, por ejemplo, una red social como el Facebook, ¿no es cierto? Meterme a Marketplace, ¿no es cierto? Y publicar lo que hago, ¿no? Y venderlo en fechas especiales durante todo el año, etcétera, ¿no? Y vender, ¿no? Entonces es muy común que nos encontramos con este tipo de imágenes, ¿no? Que claramente nos muestran el producto, ¿no? Para nadie, ¿no es cierto?, es extraño o preguntarse qué es lo que es. Uno lo ve, ¿no? E incluso a los costados, ¿verdad? Aparece la descripción clarísimo, ¿no? Pero eh, si observamos bien la foto, nos vamos a dar cuenta que es una foto, ¿no? Que no es más que eso. Sin embargo, si yo veo esto, estoy viendo el mismo producto, el mismo tipo de producto, pero acá hay muchas cosas que han cambiado. Acá hay un trabajo de luces, de colores, de elementos repetitivos, de una puesta en escena distinta. Para allá va la micro, ¿no? O sea, una puesta en escena diferente, ¿no? Y fíjense, no con tanta inversión, ¿no? Y eso es lo mejor de todo, ¿no? Es un trabajo simplemente de tener tu producto y presentarlo de la mejor forma posible. Tenemos acá otro caso, ¿no? Con un ángulo diferente, que también lo vamos a hablar hoy día, con una mirada distinta, ¿no es cierto?, de un mismo producto, ¿no? Acá con algunos accesorios, ¿verdad?, que tenemos en la casa, ¿no? Platos, algunas flores, ¿no es cierto?, la base, etcétera. Entonces, eso hoy día literalmente está vendiendo. Esto es lo que nosotros le llamamos el lifestyle. Es decir, tú no ves solamente este cupcake, ¿no es cierto?, con crema. No, tú ves un estilo de vida detrás de esta foto, ¿no? Y eso, hoy día, ¿qué ocurre? Hay mucha gente que gusta de esto, ¿no? Que tienen este mismo estilo de vida, que le encantan las fotos limpias, que le encanta usar el color blanco en su casa, las flores, ¿me entienden? Una temperatura particular. Entonces, eso es lo que ofrece hoy la red social, ¿no? Y es lo que, a lo cual hay que sacarle partido. Pasar de la foto vitrina, pasar a la foto estilo de vida. Es muy diferente, ¿ok? Bueno, otro ejemplo, me encantaron estos productos. Aquí no se trata de cuestionar el producto ni nada, solamente estamos hablando de cómo yo presento el producto. Miremos bien la foto. Si se fijan, son productos totalmente artesanales, muy bien hechos, ¿no? De hecho, me encantó ese perrito haciendo pipí ahí, levantando la patita. Pero fíjense un detalle. ¿Alguien logra identificar qué es lo que más resalta de esta foto? La ¿Sí? silla. Buena Así, acotación, exacto. La sí. silla llama mucho la atención. Exacto. Y tenemos claro que la silla no es el elemento artesanal, pana, ¿no? Si se fijan, además de la silla, dentro de los productos que se fabricaron, ninguno llama más la atención que el otro. Todos pelean por el primer lugar. Y eso es un problema, porque acá tenemos un exceso de información. Se entiende muy bien cuando queremos mostrar nuestros productos, queremos mostrar todo, porque nos encanta lo que hacemos, obvio, y está muy bien que sea así. Pero es acá donde la fotografía y entender la fotografía como técnica, hay, digamos, cobra valor, ¿no? Aquí fíjense, muy bonitas las figuras, pero no me interesa el auto, ¿no es cierto? Ni la cortina ni el auto que está al fondo. Entonces, ahí hay un trabajo, ¿no es cierto?, estético. Ahora miren, acá tenemos un emprendimiento que también trabaja con madera y con elementos sumamente sencillos, ¿no? La típica cuchara de palo que todos tenemos en la casa, ¿no? O sea, y fíjense el tratamiento, un tratamiento muy simple, muy limpio, primero con el orden de los objetos, generando una especie de composición jerárquica con elementos grandes, elementos pequeños, el color, la madera resaltando, ¿no es cierto?, sobre esta tela blanca y además agregándole un pequeño detalle floral. Eso es un trabajo de imagen, ¿no?
Un trabajo, a lo mejor la calidad de la persona que hace los artículos para la puerta, estos colgantes, es mejor que esta. Pero esta imagen me está mostrando el material, me está mostrando la manufactura, está poniendo, por así decir, nosotros le llamamos así, está poniendo en un altar el producto. Y eso es lo que hay que lograr, ¿entienden? Acá tenemos otro ejemplo, con elementos sumamente simples de la casa, ¿no? Aquí, fíjense en esta fruta. Cuando yo veo esto, inmediatamente asume la percepción visual, que también vamos a hablar de ella. La percepción visual me está diciendo que acá hay naturaleza, que hay una cosa pura, limpia, fresca, ¿no? Cuando veo esta tela, que parece que es crea, no sé, tela de paño cocina, pienso en la cocina, en el hogar, pienso en la mamá, pienso en la abuelita. Y si a eso le sumamos la madera, se genera un mundo, digamos, totalmente exquisito, digamos, de artesanía. Acá me voy a salir un poquito porque quería mostrarles algo. Voy de nuevo. No sé si esta es la pantalla, a ver qué. No encuentro la pantalla de... Ah, acá está. Debe ser eso. Ya veamos. Ustedes, chiquillos, porfa, me avisan si ven lo que... Coloqué Instagram. Sí, ahí se ve Instagram, Cristian. Perfecto. Bueno, yo Sí, sí, se aquí ve. les presento un poco ya las páginas, digamos, de lo que estamos viendo. Cito la mayoría de las páginas para que entiendan, digamos, quiénes desarrollan esto. Entonces acá aparece, fíjense, lo que estábamos viendo en dos fotos. Es que esto es lo interesante, son productos sumamente sencillos. Si se fijan, la fotografía es una fotografía sumamente sencilla, simple, con muy pocos recursos, muy pocos elementos, tanto das tomas con celular. Y fíjense cómo el juega acá. ¿Qué cosa? El color, la posición de la cámara versus el objeto, el uso del color, ¿no? La sensación que estas imágenes despiertan, ¿no? Calor, el uso de la textura, el uso de la madera, ¿no? O sea, esta es una estrategia de imagen, una estrategia en el fondo llevada a la fotografía y además combinada con otro factor que es el relato visual, el uso de flores, etc. Bien, vuelvo a lo que estábamos viendo. La fotografía lo que va a hacer, va a potenciar la marca y sus valores. Todos, ya esto lo hablamos, me acuerdo en el taller anterior, hablamos que la marca tiene un espíritu y tiene valores que reflejan al negocio. La fotografía va a, por así decir, tributar, ¿no es cierto? Va a mostrarme esos valores, va a resaltar las cualidades del producto, por sobre todo, ¿no? Si yo quiero mostrar un producto que me genere, ¿no es cierto?, ternura, la fotografía es el principal elemento, quizás junto con el video, para mostrarme esa ternura, ¿no? También la foto me va a despertar sentimientos, sensaciones. ¿Cuántos de ustedes, ¿no es cierto?, no tienen fotos regalonas de su familia, quizás de cuándo, y que les despierta un montón de cosas? Bueno, pasa lo mismo con los productos, con los objetos, con las texturas. La foto va a evocar, va a entretener y va a seducir, por sobre todo. Si no seduce, estamos mal. Bueno, finalmente, va a generar una impresión profesional y coherente hacia la marca. Pensemos en el caso que les mostré al principio de los elementos hechos con madera o estos huevitos de chocolate en la caja plástica versus, ¿no es cierto?, las otras marcas que hicieron lo mismo pero con una mejor foto. Me van a hablar a mí de un negocio mucho más profesional. Acá tenemos otro ejemplo. Esta es una cafetería, una persona, este es un emprendedor iquiqueño que levantó una cafetería a él, le encantaba el café y decidió formar, ¿no? Empezar a comprar grano y producir su propio café. Se llama Silvestre. Bueno, contrató a una agencia de diseño y trabajaron su foto, ¿no? Entonces quería que la viéramos. Voy a pasarme al Instagram nuevamente. Disculpen que me mueva así, si es que es más fácil para que lo veamos. Acá está. Se llama Café Silvestre, ¿no? Entonces fíjense, quiero que veamos la foto. Nos muestran el producto, pero fíjense
cómo las fotos son súper coherentes unas con otras. Aparecen muchas veces las manos sosteniendo el producto, aparece la marca, aparece nuevamente la marca sosteniendo el empaquetado del producto. Y fíjense en el color, ¿no? El color de la foto, no es un color, o sea, es un color, ¿no es cierto?, como cálido, ¿no es cierto?, aparecen estos tonos un poquito amarillitos, ¿verdad?, ¿no? Porque en el fondo lo que me están mostrando acá, a través de la fotografía, me están mostrando precisamente esa sensación que provoca el café, ¿no? Cuando uno busca un café quiere reconfortarse, ¿no es cierto?, a través de una bebida. Y en este caso, en este ejemplo, lo logran, ¿no? Entonces aquí tenemos otro ejemplo de cómo se hace una inversión en fotografía, ¿no? Cómo se decide conceptualizar y jugar con los conceptos de la marca, llevados a una paleta de colores, a un encuadre, etcétera, ¿no? Y aprovecho de ver al tiro otro ejemplo. Pampino Ají es un emprendimiento, ¿no es cierto?, que recoge un poco o rescata precisamente la cocina pampina. Y a través de este producto, que es un ají, ¿no es cierto?, Pampino Ají. ¿Qué es lo interesante de esto? Un poco parecido al negocio del café, que la foto, si se fijan en la foto, es bien interesante el trabajo que se hace con ella, porque lo que se trató de hacer en la mayoría de las fotografías fue imitar ese tipo de pintura. ¿Se acuerdan esas fotografías antiguas donde se retocaban, donde se pintaban con pincel las fotos? Bueno, recoge un poco este espíritu propio de las salitreras, ¿no? Donde se hacía mucho este trabajo, la típica foto de la familia que después era repintada. Era muy extraña, llamaba mucho la atención ese tipo de fotos. Aparte en unos marcos como inflados, con bits. Entonces, bueno, acá está el producto y las fotos, si se fijan, son todas fotos frontales, siempre mostrando el producto, jugando con elementos de composición, ¿no es cierto?, etcétera. Bueno, vuelvo a la presentación. Pantalla completa, y ahí está. Entonces, es un poco esto como para que veamos el poder que tiene otro negocio, el poder que tiene la fotografía. Y que, insisto, la fotografía, si se fijan, yo me estaba tratando de enfocar en emprendimiento, ¿no es cierto?, de negocios pequeños que utilizan la fotografía de forma súper creativa, porque ahí vamos a entender que la creatividad es súper un factor para, en este caso, este tipo de trabajo. Acá Santa Palta, que es una productora de palta, juegan con este tipo de imagen, aparte el nombre, que es bien interesante, bien como lúdico, ¿no? La fotografía, ¿no es cierto?, juega con esta idea de el altar, ¿no? O sea, poner en alto el producto. Bueno, entonces, ¿qué elementos necesitamos para construir fotografía, ya sea para redes sociales o para cualquier otra cosa? Lo primero es entender que cuando yo creo una foto, estoy jugando con la percepción o trabajando con la percepción, con la intuición y esa relación que tú estás haciendo con el objeto que estás fotografiando, ¿ya? En este caso, para los que son, digamos, emprendedores y que están y participando en este taller, piensen en sus propios productos, ¿no? ¿Qué despiertan sus productos? ¿De qué hablan sus productos? ¿No? O sus servicios, ¿no? ¿De qué hablan? ¿Qué tratan de comunicar? Eso es súper importante al momento de generar fotografía. Técnicamente hablando, para componer una foto, vamos a necesitar tener claro que hay una escena, que va a haber una composición visual que yo voy a hacer en esa escena, hay elementos que van a apoyar la composición, esa escena debe tener un color y una temperatura. ¿Se fijan en los ejemplos que vimos recién? Fotografías que eran como medio vintage, ¿no es cierto?, viradas al amarillo para generar calidez. La temperatura en una foto es súper importante. Y una cosa importante es la luz, ¿ya? Vamos a hablar de luces duras, luces suaves, cuando me sirve una u otra y cómo yo las puedo ir modificando. Finalmente, nuevamente aparece la intuición como un elemento importante y la creatividad y el relato. Lo que les decía hace un momento, la foto debe ser capaz de comunicarme algo. Cuando hablamos de la escena, técnicamente tenemos esto. Yo este taller un poco lo armé pensando también en este contexto en el que estamos, donde se puede salir muy poco, prácticamente no se puede salir en realidad,
y donde yo entonces puedo en mi casa, en mi espacio, construir, ¿no? Y generar un estudio casero que me permita, ¿no es cierto?, fotografiar mis propios productos, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, ir publicándolo y donde no necesite estar saliendo, ¿ya? Entonces, tenemos esto. Este es un diagrama donde lo que tenemos es un estudio, ¿ya? Y porque cumple los siguientes requisitos. Primero, hay un elemento, primero hay un elemento, ¿no es cierto?, que voy a fotografiar, ¿no? Aquí vemos la botella, podría ser cualquier objeto, cualquier elemento. Esa botella, ¿no es cierto?, o ese objeto está sobre, ¿no es cierto?, o delante de lo que le llamamos un fondo, otros le llaman sinfín, que puede ser una pared, que puede ser una tela, una cartulina, que puede ser cualquier elemento que yo pueda usar precisamente de fondo. Generalmente son fondos de colores lisos, ya sólidos o planos, como les llaman. A veces pueden ser de textura o puedo sencillamente usar mi mesa y de fondo la pared de la casa, ¿no? O sea, cualquier fondo que me sirva para ver esa separación entre objeto y, ¿no es cierto?, esa escena trasera. Y tenemos la luz, ¿ya? También vamos a hablar de la luz, entendiendo de que cualquier fuente lumínica me va a servir para fotografiar. Ya vamos a ver varios ejemplos. Bueno, acá tenemos concretamente una escena que se ve súper sencilla y todo, pero acá tenemos una escena porque se cumplen los requisitos. Primero, tenemos el objeto que voy a fotografiar, tenemos ese fondo, cartulina blanca, ¿ya? Y tenemos, ¿no es cierto?, un par de luces, lámparas de la casa, etcétera, que me van a servir para precisamente generar la iluminación de esta escena. Entonces, no perder de vista aquello. ¿Cómo construyo una escena? Con un sujeto principal, un objeto, fondo, luces. Un ejemplo súper casero, eh, donde se cumple exactamente lo mismo, con la única diferencia de que aquí cambia la mirada. No estamos mirando de frente, sino que aquí estamos usando un ángulo que se llama ángulo cenital, que es 90 grados o mediodía, ¿no es cierto?, de arriba a abajo, donde, ¿no es cierto?, se fotografió este plato como elemento principal de la composición, el fondo que vendría siendo la base, ¿no es cierto? Y elementos que acompañan, además de la luz que entraba por la ventana, ¿no? Una luz sumamente natural, ¿no es cierto? Solamente se jugó con la posición de los elementos y la luz. Bueno, ahora vamos a componer la escena. Acá es importante, y me voy a pasar a otra presentación, aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando yo estoy con una cámara o con mi celular, yo dentro de ese encuadre, que así se llama, nosotros tenemos que ordenar los elementos dentro de la escena. Para los que tienen celular y para los que tienen cámara, da exactamente lo mismo. Entonces, lo primero es entender que yo tengo que lograr un efecto que se llama la tensión visual, es decir, yo debo ubicar los elementos de tal forma que genere una especie como de dinámica visual. Y ahí van a salir un montón de opciones. Lo primero es la famosa división de los tercios, que es básicamente mentalmente o al ojo, yo divido mi encuadre, ¿no es cierto?, en tres partes iguales. Cuando yo veo un atardecer o fotografío un atardecer, aparece, ¿no es cierto?, esa división de los tercios. Acá tenemos otro caso, ¿no es cierto?, igual. Y también aparece el contrapeso visual, que es básicamente un poco romper esa mitad y mitad iguales y generar una especie de contrapeso un poquito mayor. Por ejemplo, acá, si se fijan, en esta foto, el mayor peso se lo lleva el cielo y una menor parte la ocupa, ¿no es cierto?, la base, el mar, etc. Y eso provoca un contrapeso. ¿Se fijan? Se baja en este caso el horizonte. Acá lo mismo, una foto de la caleta, se sube, ¿no es cierto?, se produce una diferencia mayor acá y se sube un poco, ¿no es cierto?, la parte superior. Acá lo mismo, ¿no? Luego aparece otro factor importante de la composición, que son los famosos puntos de atracción o puntos de interés o puntos fuertes, como antiguamente se le llamaba. Que acá un consejo, cuando ustedes compongan,
es importante, o digamos, o se sugiere que cuando coloquen sus elementos para componer, los ubiquen en estas áreas. Visualmente, insisto, esto es un tema perceptual, la mente, digamos, tiende a generar, cuando ve objetos en estas áreas, se genera una tensión mayor. En la foto siempre, siempre, siempre debe existir un sujeto principal. Siempre. No podemos perder de vista aquello. Si tú hiciste, ¿se acuerdan el ejemplo que vimos hace un rato de los elementos que yo les preguntaba? ¿Cuál llama más la atención? Y Carolina dijo la silla. La silla estaba totalmente fuera del encuadre y los elementos de madera, ninguno llamaba la atención uno sobre otro. Entonces, ahí es importante establecer cuál va a ser el sujeto principal. Bueno, acá es una foto digamos, de viaje, ¿no? Claramente aparece el sujeto principal, ubicado, ¿no es cierto?, en un punto o en un área fuerte, ¿no? Otra fotografía también, un área, ¿no es cierto?, en un punto fuerte, ¿no es cierto?, el área superior, y así. Y esto lo puedo llevar a cualquier tipo de fotografía. Por eso les decía que es importante entender, si yo quiero hacer fotografía para lo que sea, redes sociales, etcétera, debo tener claro cómo tengo que componer. Acá, por ejemplo, una fotografía de food styling, ¿no es cierto?, de alimento, también se coloca la copa, generando un contrapeso entre la ubicación de la copa y todo el resto de la escena. ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, este gran contrapeso que se lleva en estos sándwiches, ideales para esta hora, ¿no es cierto?, versus ese vaso, ¿no es cierto?, con cerveza. Voy a pasar rápido a la otra. Acá vamos a hablar de lo que es el espacio negativo. El espacio negativo es otra característica de la fotografía y les va a servir mucho, sobre todo a las personas que desarrollan productos. El espacio negativo es un área, que es esta que vemos acá, que es como un área silenciosa de la foto, que juega muy bien con el elemento principal. Acá tenemos otro ejemplo, se fijan esta fotografía que se llama documental, una fotografía de boda, ¿no es cierto? Cómo aparece, ¿no es cierto?, el personaje principal, pero está todo este espacio absolutamente como silencioso. Acá, ¿no es cierto?, otro ejemplo, ¿verdad? Una parte, ¿no es cierto?, del bebé versus esta otra zona, ¿no es cierto?, Ahora, estas fotos, insisto, se componen previamente, no es una cosa al azar. Hay toda una búsqueda compositiva para que juegue la figura y el fondo. Acá igual, acá si se fijan no aparece el detalle del rostro de esta persona, sino que se juega con ese fondo oscuro, silencioso que, ¿no es cierto?, se tiende a fusionar con... Y acá tenemos foto de producto, si se fijan, acá se usó una cartulina de un color sólido, del mismo color que los productos, y nada más. Entonces se juega con la ubicación de los objetos abajo y el resto del área, ¿no es cierto?, lisa, plana, sólida, ¿no?, en un mismo tono para generar, ¿no es cierto?, esta armonía visual bien, bien particular. Otro ejemplo. Bien. La ubicación del sujeto principal. Recién les dije que era importante tener claro que siempre tiene que haber un sujeto principal en la escena. El sujeto principal yo lo puedo ubicar donde yo quiera. Puede estar muy cerca de la cámara o puede estar literalmente detrás de toda la composición. Pero si es el sujeto principal, debo siempre tener claro que debo enfocarlo, debo destacarlo de alguna manera. Esté delante, esté detrás, debo siempre preocuparme de que sea el principal elemento. Ojo, no estoy hablando, o sea, aquí estoy diciendo qué cosa, que no siempre el sujeto principal tiene que estar delante de todos, puede estar al final, pero si yo me preocupo de enfocarlo bien, de iluminarlo quizás si puedo, estoy logrando la atención de la foto. Acá, por ejemplo, el rostro de ella está detrás de todos estos elementos, ¿no es cierto?, que se difuminan por la cercanía de la cámara. Acá igual, ella está detrás de todos estos elementos, pero es ella la que llama, ¿no es cierto?, llama la atención. Lo mismo acá. Sobre todo en fotografía de productos pequeños, ¿no? En comidas se usa mucho esta técnica de destacar al sujeto, ¿verdad?, delante o detrás de los demás elementos, apoyándonos con el desenfoque. Que este efecto lo tienen la mayoría de los celulares. Para quien tiene celular y no tiene cámara,
los celulares tienen una herramienta que se llama apertura, si no me equivoco, que permite desenfocar, ¿no es cierto?, fondos, etcétera, para que se destaque, ¿no es cierto?, el sujeto principal. Y acá tenemos otro ejemplo más. Bien. Y bueno, la perspectiva lo que me va a brindar a mí es un efecto de profundidad en la foto. Me va a regalar un efecto de profundidad. ¿Cómo yo puedo lograr la perspectiva? Buscando espacios donde se generen líneas que mi cerebro va a entender que van a, ¿no es cierto?, coincidir en un punto. Al ver esas líneas se genera esta sensación de profundidad mayor o menor. Luego tenemos la simetría. La simetría es bien entretenida como técnica y en productos se usa mucho, que es básicamente dividir la foto en dos partes iguales. O sea, los pesos son los mismos como para la derecha, ¿no? Entonces se genera un equilibrio así visual muy interesante. Acá tenemos, por ejemplo, esta foto de pizzas, ¿no es cierto?, que trabaja con la simetría. ¿Se dan cuenta? Mismo peso a la izquierda, mismo peso a la derecha. Lo mismo acá, ¿no? Esta es una foto ya un poco más macro, más cercana, de la pluma y de la estación 2, entonces genera un mismo peso tanto arriba como hacia abajo. Y por último tenemos lo asimétrico, que lo asimétrico es un juego entre pesos mayores y pesos menores en una foto. Si se fijan acá, ¿cierto?, la persona juega con el resto del encuadre. En esta fotografía de alimentos lo mismo, ¿no es cierto?, todo lo que ocupa el plato y los alimentos versus, ¿no es cierto?, un menor peso a la derecha. Y por último, como elemento compositivo, hay muchos más, pero para no, digamos, ¿cómo se llama? No estirar tanto, digamos, vamos a hablar de la geometría. La geometría es esto, es jugar con elementos que me permitan ir desarrollando figuras geométricas, tanto líneas como módulos, etcétera, ¿no? Eso en fotografía es muy atractivo porque juega, ¿no?, con lo que se denomina el diseño modular. Bien. Y finalmente tenemos el triángulo visual. El triángulo sucede cuando yo logro componer con la perspectiva, genero triángulos, ¿no es cierto?, que se van, ¿no es cierto?, se van generando triángulos, ¿no? Perfecto. Bien. Vamos a ver ahora los ángulos. Perdón, vamos a ver los planos. Miren, los planos fotográficos son tan importantes dentro de la composición fotográfica, digamos, no se pueden no conocer. Entonces, si ustedes quieren, digamos, desarrollar sus propias fotografías para lo que es producto, digamos, y su servicio, etcétera, es súper importante determinar cómo yo trabajo un plano, ¿ok? Los planos se manejan desde planos, llamémoslo así, planos grandes a planos pequeños, ¿no? Vamos en esa escala. El plano general, plano conjunto, entero, americano, medio, primerísimo, detalle. ¿Sí? Nos vamos cerrando, por así decir, ¿no es cierto?, en la composición. El plano general es un plano abierto, ya como vemos en esta foto, ¿no?, muy extendido, dentro de una gran cantidad de elementos, es como una foto como gran angular. Luego tenemos un plano de conjunto. El plano de conjunto, ¿qué es lo que hace? No es un plano tan abierto y me permite componer con menos elementos una escena. También es un plano un poquito más cercano. Acá tenemos otro plano de conjunto, ¿no?, con pocos elementos, ¿no es cierto? Por ende estamos hablando de un plano más cerrado. Cuando hablamos de plano entero, hablamos de esto. Ya hablamos de fotografiar, por ejemplo, una persona. De hecho, el plano entero, el plano medio, son planos que se aplican a personas, ¿no? O en este caso también objetos cuando son de una dimensión, ¿no es cierto?, mayor. Tenemos luego el plano americano. El plano americano es un plano que va a cortar literalmente
a la persona, ¿no es cierto?, en 3/4 partes, dejando una parte de la figura fuera de la composición. Bueno, el plano medio se entiende, el plano medio es una foto que lo que va a hacer es que va a cortar a la figura o el objeto, si es muy grande, va a dejar la mitad del cuerpo fuera, digamos, de la escena. Todos estos son planos medios. Y primer plano, el primer plano ya es un plano de cercanía, es un plano que lo que hace es jugar generalmente con el rostro de la persona que se está fotografiando. Es un plano cercano, ¿no? Es el plano, digamos, el plano por excelencia del retrato, ¿no? Porque se centra en una parte, digamos, muy importante del objeto. Y luego tenemos estos dos que son el plano detalle o el primerísimo, que se va a centrar en objetos muy, muy pequeños, ¿no? Independientes de la índole que sean, son planos chiquititos, ¿no? Entonces aquí implica distintas acciones. Primero, un acercamiento mayor de la cámara al objeto. También implica muchas veces la capacidad que tenga la cámara o el celular de poder fotografiar, ¿no? Las cámaras y los celulares tienen un límite de acercamiento donde pueden enfocar. Ya en un momento, cuando ya están muy cerca, se pierde ese enfoque. Y tenemos otro ejemplo. Perfecto. No sé si hay alguna consulta. ¿Estamos bien? Sí, yo una consulta, buenas tardes. El último plano es el que se centraba en lo más pequeño. ¿Cuál era su Sí. nombre, perdona? Mira, se le llama plano de detalle. Algunas personas le Ya. llaman primerísimo primer plano. Lo que pasa es que ahí se mezclan. En realidad tú puedes hablar de plano, de primerísimo primer plano, y a la vez hablar de detalle. Se entiende, digamos, es que estamos hablando del mismo plano. Sí, no, te agradezco. Perfecto. Si voy hablando muy rápido me dice nomás, lo que pasa es que era un poco harto lo que había que hablar. No, te avisamos, te avisamos. Perfecto. Estoy resumiendo un mes de clase con los alumnos de INACAP, resumiéndolo en 2 horas. Así que, bueno, lo otro, el plano fotográfico tiene un primo, digamos, que se llama el ángulo. O sea, el plano, cuando tú haces una foto, cuando te sacas una foto de carnet, te están haciendo una foto con un plano, ¿no es cierto? Un primer plano, por ejemplo, o un plano medio. Y con eso de la mano va un ángulo. ¿Ya? El ángulo es súper fácil de entenderlo porque básicamente, ¿qué es el ángulo? Es básicamente el punto de vista o el movimiento que yo hago con la cámara para fotografiar algo o a alguien. Entonces, si se fijan, los ángulos más usados son estos que están acá. Un poco el nombre lo dice. Tenemos ángulos frontales, laterales de perfil. Tenemos el picado y el contrapicado, que también se le conoce como el famoso ojo de águila, que son ángulos en 45 grados. Tenemos el posterior, el cenital, que está tomado desde arriba, y el nadir. El nadir es un plano bien extraño, un ángulo súper extraño, que se usa en realidad más en cine, que es fotografiar de abajo hacia arriba. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos rápidos. Bueno, el ángulo frontal es esto. Es el más conocido. Se llama el famoso ángulo a altura de ojo, que es poner al modelo, la modelo o el objeto a la misma altura que la cámara. Si se fijan en esta foto de esta persona, este modelo sentado en el sillón, está mucho más lejano. Yo estoy haciendo acá un conjunto, un plano de conjunto. En cambio, en la niñita estoy haciendo prácticamente un plano medio, estoy súper cerca de ella. Pero en ambos el ángulo es el mismo, es un ángulo frontal. O sea, yo estoy con la cámara derechita, ¿no es cierto?, enfocando ¿no es cierto?, a las personas, a ella igual, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la foto anterior la persona estaba sentada, aquí estamos de pie, ¿no es cierto?, pero la cámara enfoca hacia sus ojos, hacia la cara. Aquí lo mismo, aquí lo mismo. Bueno, el picado, ¿no? El picado se le conoce como el ojo de águila. Básicamente, ¿por qué se le llama picado? Porque uno coloca la cámara en 45 grados hacia abajo,
¿no? Acá tenemos un picado, ¿no? Es inclinar la cámara hacia abajo con tal de que la persona se ve, ¿no es cierto? Se ve, digamos, inferior. En cambio, el contrapicado es lo contrario, es colocar la cámara en un ángulo en 45 grados hacia arriba, donde la persona o el objeto se van a ver con un mayor volumen, con un mayor tamaño, digamos, una distorsión en cuanto a su tamaño, se van a ver más grandes. De hecho, esto se usa, se tiene que ver más alto que la coprotagonista, siempre lo enfocan desde abajo, para que se vea alto, ¿no? Entonces son efectos que provocan, ¿no es cierto? Acá igual, este es un contrapicado, o sea, se fotografía desde abajo, entonces eso provoca que el modelo, la modelo, se vean, digamos, mucho más grandes. Bueno, el posterior, un poco el nombre lo dice, es una fotografía tomada desde atrás, ¿no? Independiente del plano que esté usando. ¿Se dan cuenta? Yo hablo de plano y también de ángulo. Es decir, yo puedo escoger un tipo de plano y escoger un tipo de ángulo y así. Bueno, el lateral del perfil es eso, es una fotografía lateralizada, ¿no es cierto?, tomada desde el costado. También, independiente del plano que yo esté ocupando, ¿no? Cuando yo me pongo de costado, estoy haciendo una fotografía lateral. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Y cenital, lo que le decía hace un momento, es una fotografía muy usada, sobre todo en gastronomía. Atención para la gente que hace productos gastronómicos. Es súper atractivo el cenital para gastronomía. Como ustedes ven, es una foto tomada totalmente desde arriba, ¿no? Desde mediodía, como le llaman, ¿no? En productos gastronómicos, sobre todo cuando son productos planos como platos, como pizzas, siempre se invita a fotografiar desde arriba, porque con eso puedes ver el volumen y la extensión y además jugar, ¿no es cierto?, con una composición bien bonita. Eso. Bueno, y el nadir es yo fotografío de abajo hacia arriba, así derechamente, ¿no? O sea, de abajo hacia arriba. Entonces genera una distorsión, no se puede ir para atrás, incluso ahí, o mejor acostarse y hacer la foto hacia arriba, ¿no es cierto? Y ahí está. Bueno, esos son los ángulos. Yo, no sé si les puedo dejar el material, si se puede o no se puede, me avisan, yo se los puedo dejar para que lo revisen. Y bueno, vamos a lo que estábamos viendo al principio, entonces volviendo a lo de las redes sociales. Entonces, si se fijan, tenemos que componer. Tenemos que componer, si ustedes tienen sus productos, hicieron su escena, armaron su mini estudio, se consiguieron un par de luces, etcétera, yo tengo que componer. Fijémonos en esta foto. Acá si se fijan, estoy aplicando distintos elementos que acabamos de ver. Por ejemplo, estoy usando un área de atención, estoy tensionando la escena. ¿Por qué? Porque todo lo lancé hacia arriba, lo primero, ¿no? No está ordenadito al medio, está todo cargado hacia arriba. Segundo, estoy haciendo un contraste entre los productos y el fondo. Es un fondo negativo, liso o más silencioso. ¿Se dan cuenta? Que tiene cierta textura, ¿no? Pero ahí estoy generando, ¿no es cierto?, una composición. Entonces, acá, ¿qué elementos aparecen? Primero, si dividimos el plano en dos, hay asimetría, porque todo se cargó a la derecha, ¿no?, y hacia arriba. Aparece el fondo negativo, ¿no es cierto? Aparece la textura en los distintos elementos, aparecen las luces, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo acá. Yo les voy a dejar también una cantidad de lo que se llaman diagramas compositivos para la gente que fabrica, por ejemplo, artesanías o alimentos. Cuando quieran fotografiar, uno se puede guiar por estos diagramas, ¿no? Por ejemplo, el triángulo de oro, ¿no es cierto? La sección áurea, que también se habla mucho en diseño. Cómo yo, a través de la sección áurea, de la curva o del triángulo dorado, puedo ir ubicando mis elementos. ¿A dónde apunta esto? A entender lo siguiente, que el ojo va leyendo la escena, se va guiando, va generando un flujo de lectura en la escena. Entonces yo debo guiar esa lectura, ¿no? Y también debo guiar qué cosa es más importante y menos importante. Acá, por ejemplo, hay algunos diagramas, los más conocidos,
donde yo puedo ubicar, ¿no es cierto?, mis elementos que voy a fotografiar. No olvidar, hay que provocar siempre la tensión o el contrapeso visual. Siempre. Cuando hablo de tensión significa que algo te está llamando, te está generando algo que es atractivo a la vez, o un contrapeso visual. Acá, por ejemplo, esta foto tomada para una emprendedora que hace artesanía con resina. Fíjense, se provoca la tensión donde todo el peso se carga arriba y queda este espacio en silencio. Lo mismo acá, toda la tensión está en la derecha, todo se cae a la derecha, pero se contrapone con este espacio silencioso, ¿no es cierto?, de la izquierda. Entonces, siempre jueguen así, ¿no?, ubicando los elementos acá y allá. Acá una foto mucho más, digamos, sutil, ¿no?, un numeral hecho con resina, ¿no?, con flores, y solamente se ubica, ¿verdad?, este elemento, y todo el resto de la escena queda absolutamente blanca, etcétera. Bueno, lo interesante de las redes sociales, entre comillas, entre paréntesis, es que privilegian una fotografía simple, de baja inversión, que es lo mejor, creativa y sumamente lúdica, que incluso a veces supera lo técnico. Por ejemplo, acá, esta foto se hizo para un negocito que quedaba cerca de la UTA, y el producto era esto. Entonces no hallábamos qué hacer con el vasito porque era refome, el vaso solo con la frutilla. Entonces dijimos, bueno, desparramemos la frutilla y la quinoa que tiene y hagamos un juego con una cosa sumamente simple. Y al final resultó, a la persona le encantó, le gustó, porque claro, de un producto que en sí es re simple, chuta, se logró una cosa lúdica, entretenida, que daba gusto verla, digamos, ¿no? Y se sigue apreciando el producto y todo el tema. Acá esta foto, parece que salió malísima, quedó en baja resolución. Bueno, acá también, estos son sujetapelos, parece, yo no sé cómo sea el nombre técnico, pero sirven para eso, para sujetar el Sirven pelo. para eso, exacto. Acá, sí, acá lo que hubo que hacer fue que tuvimos que colgar con hilo el sujetador para dar ese efecto de que estaba suspendido en el cielo, digamos. ¿Para qué? Para que la gente pudiese ver su forma. Si lo acostábamos en la base, no se entendía nada. Y además queríamos mantener ese espacio, ese fondo oscuro, ¿no? Entonces se decidió trabajar con esos hilos de pescar súper finos y que después, bueno, simplemente en el Photoshop se borraron. No sé si se entiende. Entonces, muchas veces el trabajo fotográfico implica eso, fotografiar apelando también a la creatividad y al juego visual. Lo otro interesante, que también lo vimos hace un rato, es el tema de la temperatura. A ver, espérense un poquito. Carolina, ¿me escuchan bien? Sí, yo te escucho súper bien. Yo no sé si alguien más me quiere confirmar si yo escucho Todo, súper bien todo a bien, Cristian. Cristian. Ah, perfecto, Israel. Sí. ¿Sabes qué? Es que ¿sabes qué? Yo no lo estaba escuchando. Ahora recién lo estoy... Ah, ya. De hecho, en Ahora un sí. ratito te escuchamos como mejor, como más fuerte. En un momento ¿En como que serio? el Sí, micro en un, cambió y como que escuchamos cambiaste mejor. de micrófono y estaba ahí como más cerca, o no sé. Pero se escucha bien. Ahora sí no te escuchamos nada, Cristian. Ahora... ¿Y ahora? Ahora sí. ¿Y ahora me escuchas? Ya, Sí, vale. ahora Sí, sí. No sé Está qué buenísimo. rollo. Me está traicionando el... No, yo creo Bueno, que estamos todos tan la enganchados. temperatura. Sí. Ya, sorry Sí. por lo rápido, pero en serio que he tratado de compilar todo lo que puedo. Bueno, la temperatura lo vimos recién hace un rato. Miren, la temperatura es una herramienta vital. Esta foto la saqué hoy día en la mañana, preparando un poco el taller. Compré unos quequitos allá en el súper y el día estaba nublado, entonces, a ver, hagamos una foto que genere como un cierto calor o una cosa media, hasta como romántica. Entonces, eso es temperatura. Es cuando la persona percibe, ¿no es cierto?, un color, pero más que el color, percibe un cierto calor o frescura. En cambio, acá fíjense, lo mismo pero en sentido inverso. Un producto cuyos colores, cuya temperatura de color me habla de frescura. Me habla de calor, me habla de verano,
Ya, listo. etcétera. Ya tú también, salga todo bien. ¿Me escucha, no? Ahí me Sí, te escucha. escuchamos ahí, súper bien. Es que ahí se acopló con, Sí, con se un acopló con teléfono, una otra llamada por persona. ahí ya. Bueno, sí. Bueno, lo bueno de las aplicaciones hoy día es que me permiten jugar con la temperatura de la foto. ¿Ya? Hay automatismo, el Instagram, por ejemplo, o las mismas aplicaciones del celular, me permiten jugar con precisamente la temperatura del color de una fotografía, como acá, por ejemplo. No los vamos a nombrar, pero todos me imagino que alguna vez hemos usado filtros de Instagram para publicar una foto, donde queremos dar esa sensación de nostalgia o esa sensación de frescura. A veces, ojo, a veces se abusa mucho de aquello. Hay que tener ojo ahí. A veces la foto termina sumamente empastada o sumamente falsa. Por eso, bueno, en Instagram, cuando tú eliges un filtro, por ejemplo, y acá se eligió el filtro Juno, tú puedes elegir la cantidad de filtro que le quieres agregar. Yo cuando los ocupo no le pongo más de 50%, porque tampoco quiero perder esa cosa natural, si no se hace una cosa plástica que no sirve, ¿ya? Así que ojo, ojo con eso. Bien. Bueno, veamos con qué herramientas, yo por lo menos con qué herramientas trabajo cuando de repente me toca hacer fotografía de producto. Miren, estos son los elementos que para mí son básicos, para poder armar y para poder construir una escena y hacer fotos de producto, etc. ¿Qué tenemos acá? Lo primero, yo para mis fondos, ya mis bases, utilizo, por ejemplo, cartulina española. Es maravillosa, lo único que es chica nomás, pero es maravillosa, viene en un sobre como de 20 hojas y son colores, esto es importante, son colores mate, que no son brillosos. Si van a usar, chiquillos, pensé que estaba hablando con mi alumno, si van a usar cartulinas para fondos fotográficos, preocúpense de que sean opacas, mates. Y la cartulina española viene, es toda opaca y viene una cantidad de colores maravillosos para poder trabajar. También uso, acá al lado, si ven, bueno, acá hay un trozo de cartón pluma, que es un cartón muy livianito, pero puede ser también pluma bit, ¿ya? Que básicamente lo uso para rebotar la luz, ¿ya? Para rebotar la luz, ¿ya? Esa es la técnica, el rebote. Ya puede ser cualquier superficie blanca. Qué buen Sí, dato, Cristian. Yo nunca había imaginado en realidad, sabía, digamos, como por cultura general, entre comillas, que tenía que rebotar, pero nunca me imaginé que podía ser sí, en un fondo de Pumavik que tú puedas hacer sí, rebotar la iluminación. Buenísimo. exacto. ¿Y sabes qué? Depende del material que tú elijas, cómo va a ser ese rebote. Por ejemplo, si se fijan a la izquierda, acá tengo una plancha, también es de Plumavit, pero está envuelta en alusa, de esas alusas de cocina que todos tenemos, ¿no? Y está pegada con alusa, es alusa metálico. El alusa metálico también se usa para rebotar, es mucho más intenso. El resultado es como mucho más intenso, por ejemplo, en un rostro de un objeto, y el blanco es más suave. Entonces, aquí fácil, yo uso esta Plumavit, por el otro lado es blanco y por este lado es metalizado. Y por último, tengo mi fuente de luz, que puede ser, por ejemplo, la ampolleta del celular, o una ampolleta, una lamparita de la casa, o la que es la mejor de todas, la ventana. Si tienen una ventana, me imagino, por la cual entra luz, usen la ventana, la pueden filtrar con el visillo para que no entre de forma directa, la filtran con el visillo y está. Y otras cosas también que yo ocupo son las bases, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, yo tengo una cantidad de telas que uso como base que también, o sea, son exquisitas para fotografía, sobre todo de productos. Imagínense esta tela, ¿no? Siempre se me va el nombre de este. Da la sensación de, o sirve un montón, por ejemplo, para gente que tiene productos del campo, no sé si alguien, no sé, aceitunas, por ejemplo, o las Más como mismas artesanal también, ¿no? exacto, como Artesanía, te lleva artesanal, como a esa parte, sí. exacto, y su rugosidad es maravillosa porque te habla de ese trabajo humano. Se fijan cómo estamos hablando de que los materiales me transmiten cosas, lo que hablábamos hace un momento atrás, la percepción versus la foto. ¿Se dan cuenta? Y otra cosa que, por ejemplo, ocupo harto son estos. Yo fabrico estas bases
que son unas bases como de medio pliego, de cartón, digamos, tipo MDF. Y yo aquí me vuelvo loco con, por ejemplo, aplicándole pasta muro con una paleta, queda una base súper irregular, pero después yo le paso encima capas de pintura y voy fusionando capas de pintura y generan una cuestión súper interesante. De hecho, acá tengo un ejemplo. Fíjense en esta foto. Fíjense, Buenísimo. es una berenjena súper básica, pero el fondo le da digamos, un complemento maravilloso al producto. Lo mismo acá, esta foto está tomada sobre una madera que estaba tirada en el patio y a la cual la pinté con café de tomar. No sé si alguna vez lo han hecho. Ustedes diluyen café de beber con una esponja, genera una especie de betún y queda espectacular la mesa, ¿no? Y sobre eso, bueno, se colocó esta composición de este pulpo a la parrilla, ¿no es cierto? Y bueno, con luz y todo. Entonces, miren, son cosas al alcance de la mano, ¿no? Ahora, no quita que si quieren invertir en cuestiones mucho más caras, muy bien, está bien. O sea, la fotografía también es una inversión. Otra cosa que también se puede ocupar, que todos tenemos, son las lámparas, ¿ya? Lámparas de escritorio. Este aro LED que tengo acá, que yo se lo compré a mi mujer para sus reuniones y que también a veces lo uso, encontré que fue un descubrimiento maravilloso. Yo no tenía mucha fe y nada, me encanta porque genera Estos una aros luz, son maravillosos. son maravillosos, genera una luz homogénea, cálida o fría, yo puedo elegir el color y puedo iluminar como un flash o como un foco fotográfico exquisito. Así que otra cosa que también les puede servir para los productos, sobre todo pequeños, son estos box, se llaman light box o cajitas de luz. Están las que ven a la izquierda, que vienen listas, vienen con luz incorporada, se guardan como si fuera un sobre. Es genial, es una cabina pequeña de 20 por 20, 40 centímetros para fotografiar productos. Yo un día fui a comprar, no sé si conocen el negocio Alex Cake, fui a comprar un día Alex Cake y me encantó ver que no sé si era el dueño quien, estaba así afanado haciéndole fotos a sus pasteles dentro de esta cajita. Y las fotos eran geniales, porque es un estudio portátil chiquitito, con una luz suave. Ahora, si se lo quieren fabricar, yo lo fabrico, de hecho, a la derecha es uno muy parecido al que fabrico, súper fácil. La Uno con versión una artesanal. caja, la versión artesanal, claro, uno arma una caja de cartón, le hace un saque, un calado y le pone papel diamante. El papel diamante para fotografiar es exquisito porque va a filtrar la luz, la va a suavizar. De hecho, ahí está con papel diamante pegado y nada, o sea, se le hace un sacado a los lados y arriba y tienen la misma cajita china de 14.990, la tienen ahí por 3 lucas, 2 lucas, ¿no? Y hecha por ustedes mismos. Así que, maravilloso. Buenísimo, buenísimo. Sí. Oye, justo te iba a interrumpir ahí un poquito, Cristian, porque vamos a tener esa caja de luz, si no me equivoco, Isra, ¿no? El próximo mes vamos a estar a los clientes, vamos a tener para que ellos puedan hacer fotografías también en el centro. Ah, Ligerito, sí. perfecto. Qué Sí, Sí. que ahí buena. nos firma la Coti, Buena, súper. muy Vamos a tener buena. esas, sí. Súper, súper impecable. Sí. Y si requieren, digamos, ayuda como para fabricar, si alguien quiere fabricar la propia, yo le puedo mandar el plano. Es súper sencillo, súper sencillo. Así que Oh, te genial, pasaste, qué bueno, súper, qué bueno. gracias. Ahí, cuando ya Genial, para tomar tengamos buenas claro fotos. tengamos ahí la cámara y ya Cristian va a tener que ahora hacer el taller allá. Obvio, por Y supuesto, ni un drama, ahí mismo ni un creamos drama. nuestra propia estudio. Exacto, no, ningún problema. Bueno, acá un ejemplo, ya un poco ya terminando, tenemos, bueno, una práctica que hice hoy día, ¿con qué fin? Aquí vamos a hablar de un tema que también es súper importante y está muy relacionado con las redes sociales, que es hacer fotografías, digamos, a ver, fotografías como retratadas o en serie. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente la mayoría de las personas cuando quiere vender un producto sube la foto o sube 2 o 3, pero con una calidad, digamos, ahí nomás. Entonces, lo que yo hice fue un pequeño ejercicio utilizando estos elementos que yo les mencionaba recién, elementos súper caseros, para fotografiar, en este caso, este cupcake o cake, o como se le quiera llamar. Entonces, originalmente la gente lo vende así como está a la izquierda,
Entonces, ¿qué hice yo? Lo primero, paso a paso, empecé a buscar como el mejor ángulo y se me ocurrió poner una cartulina, ¿ya? Dije, voy a trabajar con una cartulina de fondo. Entonces, fíjense cómo inmediatamente la cartulina primero me aísla del fondo, o sea, ese fondo que tengo ahí con la cocina, la botella de agua, todo el fondo ahí, ¿no es cierto? Como acá ya se ve dentro de este sinfín, este fondo de color liso. Y luego probé distintos fondos, también de cartulina española, ¿no? O sea, el fondo amarillo, ¿no es cierto? El violeta y este azul oscuro. Fíjense, cuando uno mira esta foto, a mí me encantó el del medio, da la idea de que es un fondo comprado, no sé, en AliExpress, y es una cartulina que uno puede comprar aquí en la esquina, ¿no es cierto? Y sin ningún problema. Aquí yo estoy sacando las fotos con celular, además. Aquí, ¿de qué me preocupé? Y esto es importante que hay que hacer. Cuando yo saco la foto, debo ser súper estable para mover el celular. Eso sí es importante. Yo aquí estoy trabajando con un ángulo frontal, y trato de que se respete ese ángulo frontal, ni muy arriba ni muy abajo, sino que quede derechita. Y lo otro importante, el fondo, que no se meta un fondo que yo no quiero. O sea, aquí solamente se ve el fondo, el sinfín, ¿no? Entonces, los celulares, ¿qué es lo geniales que tienen también? Que ya yo puedo sacar una foto y puedo enderezarla, recortarla, quitarle lo que sobra. Eso después lo puedo arreglar. Lo otro, me estoy ayudando con la luz de la ventana, de aquí del living, y además prendí la luz del celular a la derecha. Entonces, si se fijan, se generan unos pequeños brillos, ¿no es cierto?, que destacan el brillo, por ejemplo, del chocolate, etcétera. Luego hice un cambio de mirada. Dije, a ver, lo vamos a dejar de fotografiar de frente y nos vamos a subir, digamos, y vamos a hacer en este caso un cenital, ¿no? Luego quise agregar, dije, ¿por qué mejor no agregamos otro elemento? ¿No? Entonces vamos a contextualizar. Esto es interesante, la foto contextual, ¿qué quiere decir? Cuando yo armo una escena, yo coloco elementos que apoyan la escena y me hablan de la idea. Cuando uno come un cupcake o cuando uno se come un quequito, cuando estáis tomando té, a esta hora seguramente más de alguno de ustedes se está comiendo uno en su casa o en el desayuno. Entonces, vamos a jugar con eso, con el contexto, ¿no? Entonces, simplemente puse una taza, un tazón, que me habla de ese momento. Y por último, a modo ya de juego, simplemente ¿qué hice? Los incliné, ¿no es cierto? Incliné la taza, ¿no? Y incliné, ¿no es cierto?, los quequitos. Entonces, fíjense, el resultado final es esto. Si yo esto lo publico en Instagram, etcétera, estoy aportando algo diferente a simplemente mostrar la caja plástica transparente, ¿no es cierto? Donde además se va a ver toda la casa, el patio, la cocina, seguramente, ¿no? Y acá estoy jugando con el producto y con elementos súper básicos estoy generando una escena que incluso comercialmente es atractiva, ¿no? Tal vez a lo mejor sí, puede que tenga algún fallo técnico, etcétera. Hay que pensar que estoy trabajando con celular, la luz de la ventana, el rebote y cartulina española. O sea, en lucas son prácticamente lo que me costaron los queques, nada más. Entonces, se fijan, ahí apelamos a la creatividad y eso es todo. Jugar con la foto, ese es el tema. Aquí estoy aplicando composición, estoy tensionando la escena, el peso que tengo acá versus lo que se está saliendo allá. Acá estoy aplicando simetría, acá estoy aplicando asimetría, ¿me entienden? Entonces, eso. Y un segundo caso, un amigo aquí que vive por aquí cerca me regaló un montón de aceitunas y las tenemos en miles de envases y, y ocupé el envase y este envase que teníamos, ¿no es cierto?, de vidrio y colocamos aceituna. Entonces, fíjense, yo le saqué esta foto, acá la estoy tomando con cámara, aquí ya pasé del celular a la cámara por un tema de proporción, de ahí hablaremos si quieren al final de eso. Acá le saqué la foto tal cual como estaba, en este caso, como está la botella, que de por sí se ve bastante agradable, sin ningún tipo de filtro ni nada, ni nada. Entonces acá lo que hice fue nuevamente tomar mi cartulina, ¿no? Y elegí en este caso una cartulina un poco más café, la puse detrás, ¿no es cierto? Y fíjense cómo se fusiona el color del producto con este fondo.
Y eso ya me muestra el producto de manera diferente, distinto, ¿no? Genera una unidad entre el envase y la... Luego cambié el envase. Ah, bueno, acá fíjense cómo está mi estudio. Súper, súper ordinario, ¿no? Así, súper básico. La botella la puse arriba de la taza. Estoy rebotando con mi cartón blanco. Tengo la cartulina puesta pegada en una caja. O sea, fíjense, la magia de la fotografía, cómo de eso yo obtengo esto otro. Simplemente porque, bueno, componer. ¿Se fijan? Una composición simétrica, sin ningún tipo de retoque, nada. Está compuesta y sacada así. Y luego cambiamos el cartón y nos decidimos por el amarillo. Y fíjense el resultado de la composición. Acá tengo más contraste, es como una foto mucho más, por así decir, fresca. Fíjense cómo se contornea la botella, se ve mucho más intenso el producto y sigo teniendo la misma composición. Ese es mi estudio, mi super estudio. Y por último, tengo la comparativa, ¿no es cierto?, entre una y otra. La foto de la derecha, a esta le hice un pequeño trabajo de revelado y es básicamente ¿qué cosa? Que le aumenté la oscuridad en los costados, ¿ya? Esto se llama viñeteo, se conoce como viñeta, donde tú oscureces el fondo. Cuando tú oscureces el fondo, ¿qué es lo que provocas? Separas el fondo del producto. Por ende, la atención visual se centra, ¿no es cierto?, en el producto. Hackearon de nuevo. ¿Se escucha? Sí se escucha, Cristian. Bien. Perfecto. Sí, sí se escucha. Y gracias. La verdad que no sé si quedó algo más. Ah, sí, perdón. Lo último, y con esto ya terminamos. Una pequeña ayuda para al momento de construir nuestras imágenes. Y es básicamente hablarles un poquito del color, ¿ya? Pero lo vamos a ver desde el aspecto psicológico, ¿ya? Básicamente, chiquillos, ¿qué es lo que les aporta el color cuando ustedes quieran hacer sus propias fotos? ¿Ok? Hay muchas llama definiciones del color desde la psicología. Vamos a ver algunas más importantes, ya que a ustedes les puede ayudar. Primero hay que entender una cosa. Cuando yo hablo de un color, debo tener claro de qué color estoy hablando. Me refiero a la saturación o la intensidad. Por ejemplo, yo puedo hablar de un rojo sumamente intenso, ¿no es cierto?, que me va a provocar, o lo puedo relacionar con muchos aspectos, ¿no es cierto?, lo erótico, lo sensual, la pasión, el fuego, la muerte, etc. Pero también puedo encontrar rojos que son mucho más apastelados, que me hablan de otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante tener claro y manejarse en ese aspecto. Entonces acá vamos a ver muchas composiciones donde se utilizan los colores. Por ejemplo, acá el verde, que es el protagonista principal, se contrasta, por ejemplo, con este otro verde mucho más sofisticado, ¿no es cierto?, que se está usando también de una manera mucho más fría. Bueno, vamos a ver. El azul básicamente, ¿no?, va a provocar un efecto de calma, de limpieza, de frescura, ¿ya? Si alguien tiene productos que son frescos, le cae de cajón usar un azul, ¿no es cierto?, en un tono clarito. Por ejemplo, ¿no es cierto?, un agua, cerveza o lo que sea, si aplican el azul claro o el celeste, ¿no es cierto?, va a dar esa sensación de liviandad y de frescura. En cambio, el azul oscuro va a ser un color mucho más serio, más formal, más analítico. De hecho, fíjense, gran parte de las instituciones públicas tienen el azul oscuro porque buscan esa cosa un poquito más formal, más de seriedad, y está muy bien, digamos, ¿no? O sea, perceptualmente da esa sensación de seriedad. El marrón, que es un color que está muy de moda, habla mucho de la naturaleza, habla de la madera, habla del café, habla del cacao, ¿no? Es un color muy noble, ¿no? Porque hace alusión a la madera. También despierta los sabores, perdón, despiertan las ganas de comer, ¿no? Y se complementa muy bien con el azul.
Entonces, por ejemplo, cuando hagan sus fotografías y quieran juntar algunos elementos, por ejemplo, el café, ahí tienen, ¿no es cierto? Usen el marrón en los papeles de fondo, usen una madera de base, ¿no? Y les va a ayudar un montón. Acá estas son campañas publicitarias para marcas de vino que utilizan el marrón. Bueno, y algunas marcas, si ustedes están en proceso de búsqueda de sus marcas y trabajan con productos de la tierra, ¿no? El marrón es un buen color, un muy buen color para resaltar. Bueno, el amarillo es un color muy dinámico, dicen que es el color más dinámico de la gama, muy luminoso, habla de las buenas ideas, es el color de la inteligencia, digamos, de la capacidad de pensar, de generar buenas ideas. También es un color muy expansivo. Si ustedes quieren dar la sensación de amplitud en sus espacios, se recomienda utilizar el amarillo porque además es muy infantil. O sea, tiene muy buena relación con los niños. Y también es un color que va a despertar el apetito, ¿ya? Así que también les puede servir para que sus niños coman. Por eso las cadenas de comida rápida usan el amarillo, porque buscan despertar las ganas de comer. Bueno, el verde se relaciona muy bien con los aspectos naturales, la naturaleza, la salud mental, la salud física, sobre todo los tonos de verde claro, ¿ya? También habla mucho de la frescura. Entonces, si ustedes tienen productos que son, digamos, de la tierra, que también o son elaborados con productos naturales, ¿no es cierto?, vegetales, etcétera, les conviene un montón utilizar el verde en sus fotos, ¿ya? Una pregunta, perdón, ¿se puede hacer Sí, preguntas? En la foto anterior, sí, voy. me gustó esa taza verde como un limón y el fondo Sí, se ve verde, pero hay una parte como amarilla, blancuzca. ¿Es porque le pusiste mucha luz al medio? ¿Cómo hiciste ese efecto? sí, no es un trabajo mío, no, pero lo que se está ahí, lo que pasa es que es como que refleja un poco el vapor del té, hace esa alusión al vapor del té, como que estuviera una taza caliente con té, digamos, es como vaporcito. Entonces, podría usar lo que dijiste, esas cartulinas, algo así, y le doy un poco de luz ahí al medio para que me dé ese efecto. Sí, por supuesto. Mira, Ya. muy buena pregunta. De hecho, fíjate, si tú miras la composición, está iluminado en este costado, pero también está iluminado arriba. Mira, hay una técnica súper interesante que es poner una linterna, por ejemplo, a través de un tubo, que puede ser un tubo de toalla nova, puede ser un tubo de estos PVC, se encierra la luz ahí y tú la diriges, como que fuese un foco, exacto. Entonces tú la enfocas al producto y te va a iluminar solamente esa parte. Esa es una técnica súper interesante para aplicar. Ah, ya, muchas gracias. Súper. Bueno, el rojo es el color más apasionado, el que tiene más presencia, el más gritón también. Se relaciona desde la sensualidad, el erotismo, lo sexual, pero también habla de la sangre. Entonces, el rojo, ojo, hay que tener mucho cuidado. Si ustedes quieren trabajar el rojo en sus fotografías, tengan mucho criterio para usarlo. Puede ser muy atractivo, como puede ser muy invasivo. El rojo es muy estresante también, entonces también tengan cuidado ahí de cómo lo quieran utilizar, ¿ya? Hay grandes campañas que utilizan el rojo. De hecho, si se fijan acá en la fotografía de Heinz, el rojo sobre rojo resalta este rojo natural del producto, pero hay que tener harto criterio para usarlo. El anaranjado es un color más infantil que el rojo, es como el color de la amistad, ¿no? Es muy vitamínico, muy optimista. Entonces lo vamos a encontrar generalmente en campañas que se relacionan con los adolescentes, ¿no? O por ejemplo, en estas escenas donde queremos mostrar calidez, ¿no? Está como calidez humana, calor, el anaranjado es fabuloso para eso. Por último, bueno, estamos terminando el rosa, es un color muy de moda, está súper de moda el rosa, hace rato ya, es muy poético. Dejó de ser el rosadito solamente de Barbie, ¿no? Ya no, el rosa no es el rosa de Barbie, ahora es el rosa del cupcake, de la ropa, también es como muy, digamos, está muy de moda, está muy de moda, está muy sofisticado el rosa. Equipos de fútbol usan sus camisetas rosas hoy en día, ¿no?
un color muy bonito, ¿no? Y en las fotografías, ¿qué va a despertar? La sensación de dulzura. Para la gente que tiene o que fabrica o que hace pasteles, por ejemplo, o dulces, no deje de usar el rosa como color. Un rosa de fondo, como una cartulina rosa, es preciosa cuando uno quiere fotografiar, por ejemplo, donas, pasteles, etc. El violeta, morado, púrpura también está muy de moda. Un color súper rescatado, no se usaba mucho, pero hoy día muchos productos están utilizando el violeta como producto, porque está, digamos, por eso, porque está muy, muy de moda. Genera mucha espiritualidad, también es muy sofisticado, se está usando mucho en colores para tecnología. De hecho, uno de los últimos iPhone viene en color violeta, así. Bueno, y el blanco finalmente habla de la pureza, de la paz. El blanco, bueno, es un color, obviamente, bueno, dicen que no es un color, otros dicen que sí es un color, pero es un tono que va a combinar con todo. Entonces, el color blanco lo que sí va a brindar es mucha luz. Entonces, eh, se va a llevar muy bien, sobre todo cuando son fotografías muy positivas, ¿no? Cuando son lifestyle muy positivos. De hecho, ahora les voy a mostrar un último ejemplo antes de terminar, donde se usa mucho el blanco como color así como central. Y el negro, lo positivo que tiene es que es muy elegante, muy sofisticado. El negro, ustedes saben, nunca muere, digamos, como uso de color. También puede ser muy negativo, porque obviamente se alusiona a la muerte y un montón de cosas negativas, pero ahí está en cómo yo lo utilizo, ¿no? Puede ser muy elegante como muy, muy negativo, ¿ya? Lo último, con esto ya termino. Parece que, no sé si estoy pasado la hora, Carolina, ya. Tú me avisas ahí nomás. Estamos bien, Cristian. Ya, Tranquilo porque estamos bien. Habíamos planificado 2 horas, así que estamos súper bien en el tiempo. ya. Esto es lo último. Básicamente es una pareja que yo sigo, digamos, porque utiliza muy bien la fotografía. Es un matrimonio que se denominan y se autodenominan hipster. Son así un icono hipster, que es una tendencia, bueno, que fusiona un montón de cosas, la comida saludable, el reutilizar la ropa, ¿no es cierto? El slow fashion que le llaman, el no contaminar, y tienen todo un estilo de vida que quería un poco presentarse. Fíjense en la fotografía. Todas las fotografías repiten los mismos colores. La misma paleta cromática está en todas las fotos. Si se fijan, hay blanco, está este color entre marrón, marrón muy, muy suave, muchos colores crema, mucha luz en las imágenes. Bueno, ellos que lo que hacen no es que muestren su estilo de vida, sino que, por ejemplo, acá están mostrando su casa, pero en el fondo lo que están haciendo, están hablando de los productos que ellos han comprado y citan marcas, bueno, son, digamos, ellos venden a través de la red. Pero si se fijan, yo les quería presentar eso, cómo yo puedo jugar con el lifestyle. Ustedes, por ejemplo, a lo mejor no sé si alguno de ustedes tiene una familia que todos trabajen en un emprendimiento, que todos trabajen para el emprendimiento. Perfectamente pueden fotografiarse de esta manera, ¿no es cierto? Mostrando su día a día, mostrando las cosas que hacen, además citando contenido, ¿no? Y la foto, en este caso, ellos trabajan con mucha naturalidad, ¿no? Hay muy poco retoque, es todo con celular. E insisto, el patrón de colores siempre es el mismo, blanco, tonos muy apastelados, mucha calidez en las imágenes, ¿no? O sea, y eso genera lo que se llama la unidad, una coherencia visual muy, muy, muy bonita. Entonces se repite todo lo que hemos hablado, ¿no? Etcétera. Y ahora sí. Oye, buenísimo, Ya. Cristian. Estábamos súper concentrados, yo de verdad. Qué Ahí bueno. están los Espero datos que de les Cristian, sirva. ¿no es cierto? Sí, 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 claro que sí. Mira, ya tenemos clarísimo las cartulinas españolas, cómo podemos sí, jugar con las luces, cómo podemos fabricar un reflector, según lo que tú sí. nos contabas y todo lo que pudimos ver. Yo no sé si alguien tiene alguna consulta, quiere hacer alguna acotación, alguna duda. Estuvo súper claro, se agradece, y muchos datos, muchos tips.
sobre Sí, todo de acuerdo al color, a lo que uno está haciendo. No, súper bueno. sí, Y voy a fabricarme la casita. eso, qué buena. Ahí miren, hay un solo detallito que yo insisto, no me metí en cosas tan técnicas porque, digamos, no quise ser como bien básico, pero otra cosa que ayuda un montón y que está al alcance hoy día de todos nosotros son las luces de las ampolletas de ahorro de consumo. Las ampolletas de ahorro de consumo o los LED, como los aros LED, son luces neutras, es decir, no van a alterar el color de la fotografía. O sea, yo les Sí, eso sugiero usar hace colores la luz neutros. del aro. La Exacto, luz la luz del fría aro. del aro Sí, es buena. Yo por lo menos la ocupo sí, harto. sí. Ahora, si quieres, digamos, darle un tono cálido, yo te sugiero que en vez de cambiar el color de la ampolleta, digamos, eso hacerlo en el Instagram. Si estás trabajando o con tu propia cámara o en el celular, se puede modificar ahí la temperatura de color. Pero yo les recomiendo, sobre todo, que usen siempre esas ampolletas blancas neutras. Súper, súper genial. Mira, la verdad es que... Sí, sí, Carolita, cuéntanos, Carola. Em, Horas de tomar las fotos a mediodía, cuando al atardecer, ¿no? ¿Tienes alguna hora de luz mejorada? Mira, siempre se dice que en fotografía hay dos horas del día o dos, digamos, franjas del día que son las mejores. La primera va, digamos, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 o hasta las 11 de la mañana. Y luego ahí está la franja de las 4 y media, 5 de la tarde en adelante. Entre medio, ¿por qué no? Porque la luz que está entre medio, digamos, entre las 12 y las 4, es una luz que es demasiado vertical. Si estás fotografiando algo o a alguien, las sombras van a caer así y vas a deformar literalmente. Pero eso es en exterior. Si estás trabajando, por ejemplo, las fotos que hice con los queques hoy día, yo la hice adentro de la casa. Entonces, lo que les sugiero es que lo que pueden hacer es poner un visillo en la ventana. Entonces, la luz, independiente de la hora que sea, va a entrar, pero como está ese visillo, va a suavizar la luz. También puedes utilizar un papel diamante, que yo les decía recién, es maravilloso, o el mantequilla, ¿ya? Filtrando la luz se va a suavizar y va a entrar de forma independiente de la hora. No sé si quedó claro o no. Sí, al Gracias. menos ahí está la Carola, súper bien. Viste, la Carola es aplicada, va a estar haciendo sus fotos de todos sus Sí, cualquier cosméticos. cosa que me pregunten, no hay problema. Súper. Ellos están aquí en el kilómetro 4, Cristian, tienen un domo donde hacen masaje y además trabajan con cosmética natural. En el Es 4 de Azapa, maravilloso. Es maravilloso, dice la Coti. Sí, es ¿Cómo, maravilloso. Sí, Cristian? Azapa. en el 4 de Azapa o de Utah. Sí, sí, en el 4 de Azapa. Están Ah, aquí porque cerquita. yo estoy en el 3,5. Así Ya, estamos pues, cerca. vecinos, ¿viste? Ah, qué bueno, sí. Sí, porque ¿sabes qué? Es que la gente me dijo que era lindo y que mis fotos no reflejaban lo lindo que era. Entonces, Ya, por eso estaba queriendo aprender más cosas para que pueda sacarle partido, sí, por porque no se supuesto. estresa. También, Si es un espacio, disculpa, si es un espacio que quieres fotografiar, yo no sé si tienes cámara, pero yo te sugiero, si tienes cámara, trabajar con tu lente más angular, es decir, el lente que va a permitir abrir más el ángulo para que entre mayor cantidad de imagen en el lente. Y lo otro es jugar con los ángulos, como recién lo vimos, tirarse ujú, al suelo, por ejemplo, literalmente, fotografiar en contrapicado o fotografiar hacia abajo, también te sirve un montón. Para espacios abiertos, me refiero. súper, sí, pero voy a hacer experimentos. Buenísimo, buenísimo, Sí, sí. obvio, sí es práctica. Voy a tratar con cámara, sí. Hacía mucho con celular, pero voy a hacer con cámara un poco más arriba porque necesito más espacio para sacar Sí, mejor parte. ahí técnicamente hablando, el celular generalmente tiene un lente que es bien angular. O sea, si yo me acerco mucho a algo, va a tender como a deformarlo un poco. Claro, después está el zoom, que lo puedes arreglar un poco, pero el celular generalmente tiende a ser más angular, porque lo que busca el celular es que salga todo enfocado. Entonces, por eso Ujú. necesita ser bien abierto, bien angular.
Pero si puedes usar También, cámara, mejor. ujú. También yo creo que en un negocio algo, primero haces ciertas fotos más de primerizo, vas mejorando Claro. y como tú mostraste, hay una uniformidad en los Instagrams que mostraste. ¿Tú crees que es bueno mejor borrar todo y volver a empezar así con un orden, con una identidad? Buena, Porque ese buena desorden tal pregunta. vez no es bueno. Sí, yo de hecho yo lo hago, yo lo he hecho algunas veces. De repente veo fotos que en realidad no se asocian, porque además uno cuando se hace una red social la hace o de curioso o porque, no sé, pues te quería encontrar con alguien, no sé, pero a veces por otros motivos y cuando a veces tu emprendimiento va después o lo unes después a tu red social, claro, hay fotos que derechamente te están molestando. De hecho, siempre se recomienda la red social personal y la red social comercial, no mezclarlas, no fusionar, es lo peor. Exacto. Pero digamos que has empezado como red social para tu negocio, pero antes hacías otro tipo, con otro tipo de fondos y después otro, no hay uniformidad. ¿Tú crees que mejor buscar un tono para siempre, digamos, tomar tu fondo de ese lado y uniformizar eso, va a dar un orden, digamos? Sí, es bueno. Lo que pasa es que igual tienes que tener en cuenta que estamos hablando de estilo, en este caso estilo fotográfico, y tú estás en proceso de buscar tu estilo y eso va a evolucionar. Por ejemplo, yo comenzaba, me acuerdo, fotografiando en color, ahora me encanta fotografiar en blanco y negro. Todo lo hago en blanco y negro. Entonces, cuando tú empiezas a mirar tu Instagram o lo que sea, te vas dando cuenta que si miras la tira de imágenes, se va provocando un cambio, pero es como un cambio natural, ¿me entiendes? Entonces, si esas fotos que tú dices a lo mejor tenían otro estilo, pero hablan del tema que tú estás en el fondo siguiendo, no es necesario que las elimines. Ah, ya, gracias, gracias, ya. Yo me refería a que si era otro tema, nada que ver, no, ahí sí borrarlas, no, ahí no. Súper. Oye, mira, queríamos aprovechar el tiro, Cristian, ¿Mm? de ver si podríamos hacer una segunda parte del tema de la teoría del color, ¿no es cierto? Y el uso Ya, de las vale. cámaras, porque esto es Sí, súper sí, interesante y es práctico. Y en sí, claro. realidad uno aprende y ya con las notas, te fijas todo lo que tú nos mostraste, cómo lo hiciste de manera artesanal esa caja, cómo trabajaste con las Mm, cartulinas, los mm. acompañamientos, ¿cierto? El objeto principal, todo lo que va en Mm, realidad es súper práctico y lo podemos ir en realidad claro, trabajando en nuestras redes sociales. sí, sí, ni un drama. De hecho, claro, hay temas que quedaron fuera. Yo en realidad no sabía, por ejemplo, qué cantidad de personas usan cámara, quienes utilizan celular. Entonces, no, yo ahí, por eso quise ser como bien neutro, pero lo que podríamos hacer en una próxima oportunidad, claro, es ver de repente, eh, ver algunas cosas de la cámara, cosas con celular, y también de repente que tú me cuentes qué tipo de negocios son los que están trabajando, porque a lo mejor uno puede asociar mejor un ejercicio a los productos que también están haciendo, más o menos. Yo por eso puse algunos ejemplos de artesanía, trabajos con madera o dulces, ¿no? Porque sabía que había algunas personas que hacían dulces, ¿me entiendes? Entonces, eso, sí, ningún problema. Y también Súper, sí. algunas técnicas de luces, por ejemplo.